Jueves 24 de septiembre, tercero de secundaria, lengua materna. Tema: escribir para reescribir. Aprendizaje esperado. Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Énfasis: integrar información proveniente de diferentes textos. ¿Qué vamos a aprender? Esta sesión tiene como propósito integrar la información proveniente de diferentes textos en un ensayo. Este aprendizaje te será muy útil, ya que el ensayo es una herramienta para poner en orden tus ideas al momento de querer compartir nuestra opinión. Los textos informativos pueden ser informes, artículos o ensayos. Es importante elaborar un borrador, que consiste en una aproximación del texto a construir. En este primer escrito tienes la oportunidad de plasmar tus ideas previas y subsecuentemente ir incorporando más información para después jerarquizarla y decidir si expones datos duros o es mejor hacer una interpretación de ellos, entre otros aspectos que seguramente ya tienes en mente. Un borrador entonces es un escrito previo donde puedes poner y quitar y probar cuál puede ser la mejor versión de tu ensayo final. En este primer documento de El borrador es una herramienta muy útil, ya que ahí puedes hacer todos los cambios que se requieran, por lo que puedes borrar, tachar, poner marcas que te ayuden a identificar la información que quieras destacar, los datos de los cuales quieras prescindir, en donde quieras profundizar, verificar si la postura ante el tema está desarrollada lo suficiente y si es justo lo que quieres transmitir. Este primer documento, borrador, es el esqueleto del documento final al que se deberá ir nutriendo con la información que deseas dar a conocer. Inicia entonces con la redacción de un ensayo. Durante la redacción de un texto informativo es fundamental organizar las ideas que vas a exponer en los diferentes tipos de párrafos textuales: introducción, desarrollo del tema, transición, conclusión. En los párrafos de introducción se advierte cuál es la idea que se va a tratar en todo el texto, es decir, se aporta un breve adelanto del tema. Los párrafos que se desarrollan el tema se refieren a aquellos que detallan, explican y ejemplifican los diferentes aspectos que se abordan a lo largo del texto. Por otra parte, los párrafos de transición funcionan a manera de conector o puente, ya que se recurre a ello cuando se desea realizar algún cambio de idea, es decir, cambiar o pasar de un subtema a otro. El último tipo de párrafo, el de la conclusión, es aquel que siempre irá en la parte final del ensayo, ya que su función es darle un desenlace lógico al texto. Se trata de un resumen de lo expuesto a lo largo de la exposición, y para ello hay dos maneras de construirlo. La primera es básicamente un resumen de lo expuesto, por lo que se recapitulan las ideas antes desarrolladas. La segunda, en cambio, es una forma de ir hilvanando en los últimos párrafos las ideas expuestas para derivarlas en la conclusión, de tal manera que ya no habrá necesidad de hacer un resumen. En los ensayos, al tratarse de textos donde se exponen hipótesis, posturas, argumentos u opiniones, es probable que identifiques además párrafos donde expreses situaciones en las que se presentan dificultades para el logro de algo, decir qué debe suceder o ocurrir algo ante una determinada situación, explicar razones o causas para que algo suceda. Para integrar descripciones localizadas en diversas fuentes, puedes hacerlo a través de citas textuales o bien valiéndote de la paráfrasis. Asimismo, toma en cuenta que para redactar de manera clara y lógica un texto, debes identificar previamente las ideas principales. Por último, toma en cuenta que en la redacción de un texto argumentativo es de utilidad la inserción de ejemplos, los cuales te pueden servir para argumentar, ilustrar, explicar o demostrar lo que estás exponiendo en tu ensayo. Su función es dar claridad y comprensión, así que recuerda revisar
Si es en el caso de tu texto, es pertinente incorporar algunos ejemplos para aclarar las ideas que ahí se exponen. ¿Qué hacemos? Al escribir un ensayo y con el fin de facilitar la comprensión del lector, quien elabora un texto argumentativo debe tomar en cuenta que en cada párrafo del documento deben estar desarrolladas de manera lógica las ideas. Para que un párrafo esté bien estructurado y tenga coherencia, debe estar vinculado con el resto de los párrafos sin que se pierda de vista cuál es el tema central que se está tratando en cada uno. También se cuenta con herramientas prácticas de apoyo gráfico como son las tablas gráficas y las ilustraciones. Estas permiten la interpretación de forma rápida y fácil. Puedes usar tablas, gráficos, ilustraciones. Tablas. Su función es organizar información para comparar datos y hacer que un texto sea más sencillo de explicar y comprender. Gráficos. En estas se representan datos o cantidades mediante esquemas, ideogramas, llaves, barras, entre otras formas de representación con la finalidad de identificar los datos de manera inmediata. Ilustraciones. Imágenes o fotografías cuya función es la de apoyar y complementar el contenido expuesto en un texto y comunicar de manera visual el contenido. Toma en cuenta que ningún texto que se escriba queda bien a la primera. Por eso es recomendable hacer una primera versión, es decir, un borrador, y que esa primera versión se revise, analice y corrija con paciencia y autocrítica hasta que tenga una buena forma. ¿Cómo puedes saber cuándo está listo? Es necesario leerlo varias veces hasta identificar los aspectos que se puedan mejorar o corregir. Para revisar la redacción de tu ensayo, sugiero que identifiques las comas, los puntos y seguido, así como las marcas de género, número y persona. No olvides verificar la concordancia de las oraciones. Es importante consultar diccionarios o manuales de redacción. Recuerda que saber utilizar los signos de puntuación permite la redacción correcta de los documentos. Los aspectos gramaticales se aprenden con el uso, por eso recomiendo escribir las veces que sea necesario y leerlo en voz alta. De esta manera te darás cuenta de que tu redacción fluye adecuadamente y te podrás dar cuenta cuando tu texto está bien escrito y sobre todo de la precisión y claridad de las ideas a comunicar. La versión final de tu ensayo debe pasar por un proceso de edición, es decir, de selección de material que quede justo a lo que necesitas. El proceso de edición es importante, por ello será conveniente que consideres en la medida de lo posible las siguientes sugerencias. Establecer de manera uniforme los márgenes, es decir, el espacio destinado para el texto, numerar las páginas, seleccionar los espacios donde se insertarán los apoyos gráficos, tablas, diagramas, esquemas e ilustraciones, entre otros. Escribir con letra legible, si se hace a mano o bien con apoyo de un procesador de textos. Resaltar los títulos o subtítulos de los temas y subtemas que se traten. Es fundamental que en este tipo de textos se incluyan todas las referencias de textos consultados. Para ello, revisa y verifica los datos de las fichas bibliográficas que hayas elaborado cuando llevaste a cabo la etapa inicial de búsqueda y selección de textos para delimitar el tema. Hacer un ensayo necesita tiempo y dedicación, así que, ¿cómo elegir de qué tema vas a escribir? ¿De qué quieres investigar? Sabes que lo principal es elegir el tema y delimitarlo, lo que da respuesta a la pregunta ¿qué quiero investigar? Además, recuerda que entre las características principales que debiste tomar en cuenta al redactar tu ensayo es la argumentación, la cual consiste en dar a conocer las razones que corroboran nuestro punto de vista. En este sentido, es necesario que los argumentos usados al redactar un texto se formulen a partir de la información obtenida en las fuentes consultadas. Te recomendamos que busques en tu libro de texto el aprendizaje esperado, argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de fuentes consultadas con el fin de reforzar tu aprendizaje de la sesión de hoy. Reto de hoy.
Te pongo un reto para que en los próximos días lo lleves a cabo. Piensa en una situación real de tu familia o de tu calle o colonia en la que te gustaría que todos participaran. Escribe los principales aspectos por los que te interesa dicha situación. Piensa cómo convencerías a participar a los integrantes de tu familia o las personas que viven en tu calle o colonia. Busca información que respalde tus argumentos. Escribe un texto argumentativo breve y compártelo con tu familia. Hemos llegado al final de este resumen. Esperamos que te sea de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide dar pulgar arriba. Gracias por visitar el canal. Vuelve pronto. Saludos.